En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Ahora que se cierra el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, hablamos con Elena Cosano, escritora y diplomática, sobre su novela Teresa la Mujer. Cuéntame, Elena, ¿qué es lo que tiene de especial tu libro sobre Teresa de Jesús? Yo creo que lo que tiene de especial es el enfoque, porque sobre ella se ha escrito muchísimo y ella misma era una gran escritora. Ella misma tiene una obra inmensa. Ha escrito sobre sus experiencias místicas, ha escrito poemas, ha escrito todas las aventuras de las fundaciones, ha escrito una especie de autobiografía que es La vida. Entonces tiene una obra inmensa. Y luego hay estudios académicos, doctorados, biografías, hay de todo sobre ella. Entonces yo quería algo nuevo. Y la única perspectiva que a mí me pareció que todavía no se había tratado era imaginarla a las puertas de la muerte, escribiendo ella como si fueran unas memorias ficticias, una especie de resumen de su vida, ¿no? Que es pues esto, unas confesiones y la idea. Para mí la riqueza de imaginarla a las puertas de la muerte es que es perfectamente libre. Entonces, si pensamos que es el siglo XVI, que es un siglo muy patriarcal, que está el problema de la reforma luterana, de la Inquisición, que las mujeres eran muy sospechosas, pues ella se puede considerar que nunca había sido libre del todo, porque siempre tenía que tener un pequeño resquemor de a ver si sus palabras traían ciertas consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, así, si te estás a punto de morir, si sabes que solamente te quedan unas cuantas horas de vida, pues puedes permitirte decir lo que antes nunca te has atrevido a confesar. Y esa es la ficción de este libro. Entonces, son unas memorias ficticias de la propia Santa Teresa en primera persona. ¿Y cómo has hecho tú para meterte, digamos, en el cuerpo de Teresa de Jesús en ese último momento de su vida? Pues ese era el reto. Entonces, el reto era leerla a ella y leerla tanto que llegó un momento en que yo ya soñaba con ella, hablaba como ella. Y, de verdad. Y verás que empiezas a leer el libro y te da la impresión de que te está hablando la santa. De verdad que sí, me lo han dicho muchas personas. Y era muy bonito y ha sido para mí una experiencia profundamente transformadora, porque claro, ella es una mujer muy grande, es un alma inmensa. Entonces meterte en la piel de alguien tan grande pues es algo que en cierta forma te eleva. Y me ha encantado. En este libro yo creo que el lector descubrirá montones de facetas desconocidas de la santa, porque nos la han vendido mal. Sí, en el sentido de que nos la venden como una mujer absolutamente perfecta, y es una mujer muy grande, desde luego que sí, pero es humana y en ningún momento deja de ser humana. Y ser humano pues implica pues ciertas pequeñas debilidades, ciertas imperfecciones que la hacen pues mucho más cercana y entrañable y que hacen que cualquier persona se pueda identificar con ella y que pueda servir más de modelo. Pues si no nos podemos identificar con ella, no nos sirve tampoco de modelo. ¿Tú crees que de alguna manera fue una mujer adelantada a su tiempo? Sí, totalmente. O sea, tiene un carácter que en el siglo XVI tenía que ser la revolución, porque se la ve con una voluntad de hierro, a pesar de y eso que es algo que a mí me parece pues eso, como muy conmovedor. Tiene una salud terriblemente precaria, está siempre enferma, llegó a estar, parece que muerta, no se sabe si en coma o si con catalepsia, realmente no se sabe, pero la querían enterrar. Estuvieron a punto de enterrarla prematuramente. Y luego resucitó de entre los muertos, después de haber tenido visiones del cielo, del infierno, de ángeles y demonios, y resucita muy transformada. Y ella, sin embargo, a pesar de esa salud tan precaria, tiene una voluntad de hierro que hace que sea pues capaz de enfrentarse a todo y a todos y de llevar a cabo una reforma que era impensable en su época, y sobre todo impensable que la llevara a cabo una mujer. Precisamente ahora que seguimos hablando tanto del papel de la mujer en la sociedad, que durante tantos siglos ha estado donde no debía y demás, y parecía que se nos había olvidado que ha habido mujeres tan atrás en el tiempo que ya estaban de alguna manera siendo precursoras de todo eso, ¿no? Sí, ella era muy pionera en eso. Por ejemplo, sabemos que ella sufrió mucho por no haber aprendido latín. A las mujeres no se les daba educación. Ella aprendió a leer porque le enseñó su madre y luego fue autodidacta. Le encantaba leer, le encantaba. Tenía una especie de pasión devoradora y leía todo lo que podía, pero claro, de forma desordenada, de forma caótica, porque no tuvo una instrucción académica, universitaria, como hubiera podido tener si hubiera nacido hombre. Y ella siempre dijo que las mujeres tienen que tener acceso al saber. Y por culpa de eso, pues fue muy dependiente de sus confesores, de sus directores espirituales, porque ellos sí eran letrados, sí tenían acceso al latín y a todo, era el idioma culto de la época. Todos los libros sabios, digamos, estaban escritos en latín y ella como mujer no aprendió latín. Y luego quería que sus monjas, por ejemplo,
fueran autónomas, que ellas vivieran del fruto de su trabajo para que no fueran dependientes de nadie y tuvieran libertad. Esa es una idea casi revolucionaria, ¿no? En esa época la mujer se casaba y dependía del marido y era una evidencia, o sea, nadie lo iba a discutir, pues claro que dependía del marido, ¿cómo iba a trabajar? O sea, y ella, sin embargo, vivir del fruto de su trabajo, es que parece el siglo XX, Virginia Woolf con una habitación propia diciendo que sin una pequeña renta, sin independencia económica, aunque sea mínima, pero sin una pequeña independencia económica que haga que no dependas del pan de cada día, no puede haber una independencia mental y espiritual. Y eso ya lo dijo ella en el siglo XVI. ¿Y por qué crees que no se conoce tanto, digamos, esa faceta de Teresa de Jesús? Parece que aquí se nos ha educado siempre en pensar, esta era una monja que escribía, y ya está. Sí, pues porque yo veo que todas las ideologías se la han apropiado. O sea, ella fue revolucionaria. Y en su época fue muy odiada, y eso se nos olvida también, que es algo de lo que a mí me fascina, es que una persona tan calumniada, tan odiada, con tantos enemigos, y sin embargo, oye, el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar, ¡qué maravilla!, ¿no? Hay esperanza. Pero luego el poder lo que hizo fue, en cierta forma, asimilarla. Entonces hablamos, por ejemplo, pues no sé, el brazo incorrupto de Santa Teresa que acompañaba al caudillo en su mesilla de noche. Cada ideología, cada forma de poder político se ha apropiado a la santa y digamos que nos la ha vendido a su imagen y semejanza. Entonces nos ha venido una imagen depurada, como una santa etérea, que levita, que eso sí, ella tendría grandes poderes, no lo dudamos, pero hemos perdido a la mujer de verdad y nos han vendido una leyenda que, bueno, pues tiene también su belleza, pero que no es la mujer de verdad. Y a mí lo que me ha gustado era intentar conocer a esa Teresa, por eso la llamo Teresa, la mujer, y no Santa Teresa, le he quitado, digamos, el título, para intentar conocer a la persona de carne y hueso, que es mucho más interesante que lo que nos han vendido, pero muchísimo más. Tiene una riqueza ella. ¿Tú crees que los expertos en toda la materia de Santa Teresa pensarán que ha escrito esta loca o no? Yo he sido muy fiel y sobre todo me baso en la obra de la propia santa, entonces tampoco es que me haya inventado nada realmente. Lo que pasa es que es un enfoque diferente, pero no hay nada que pueda ser heterodoxo realmente, ni que pueda chocar sensibilidades. Yo creo que he intentado ser leal al espíritu de la santa. En este año que se celebra el 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, me imagino que habrá montones de publicaciones sobre ella, pero ninguna como esta, ¿eh? Eso era el reto, el que como había tanto, había que hacer algo un poco nuevo y que fuera la síntesis. Es una obra relativamente breve y es emotiva, es entrañable y es como una síntesis de todo lo que se ha escrito, porque lo que se ha escrito era sobre facetas particulares de su vida, ¿no? O sea, lo que puede ser o una biografía estándar, o bien, pues no sé, su trato con la princesa de Éboli, o bien sus confrontaciones con la Inquisición, pero nunca ha habido una especie de síntesis, y menos una síntesis en primera persona de ella misma mirando atrás con toda la libertad de la proximidad de la muerte para reinterpretar su vida y a lo mejor poder criticar, poder decir cosas que no hubiera dicho en otras circunstancias. ¿Y por qué te interesaba a ti tanto la figura de Teresa? Pues me interesaba por su voluntad, porque siempre me ha llamado la atención la gente, un poco porque yo he sido así también, muy voluntariosa, ¿no? La gente que tiene una mala salud y que sin embargo lucha contra viento y marea para conseguir sus ideales, eso siempre lo he admirado mucho. Y luego pues por pequeñas afinidades que he ido descubriendo a lo largo del tiempo entre pues mis diarios de niña. Yo empecé a escribir muy pequeña porque estaba enferma. Empecé a escribir con 7 años un libro de cuentos, porque no podía jugar como los demás, estaba siempre sola, escribiendo sola. Y el caso es que en mis cuentos había pues símbolos y metáforas que luego más tarde encontré en Santa Teresa. Y entonces hicieron que pues sintiera por ella una especie de admiración y de simpatía pues muy especial y quise conocerla más. Bueno, pues ahora también la conocerán de alguna manera los lectores de este libro, Teresa la Mujer. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme y espero que os guste el libro.